Perfecto. Así que bueno, iniciamos nuestro tiempo de la palabra, así que si estás ahí sentadito, ve corriendo, busca tu Biblia, si no la tienes en la mano y la puedes usar en tu celular, perfecto. Vamos a ir conmigo al libro de Job en el capítulo 11, versículo 16. ¿Listos? ¿Están todos ahí? Digan amén. Digan amén, ahí está. Bueno, dice la palabra del Señor, dice: ciertamente olvidarás tus pesares y los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de misericordia, y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Amén. Digan amén a eso. Es normal en el caminar o en el transcurso de nuestras vidas que te sientas abatido, que sientas desfallecer, que quieras tirar la toalla, o quizás has sentido el terminar con tu vida porque dices no tienes hacia ninguna parte, estoy cansado, me siento frustrado, siento que no he logrado nada, que no he hecho nada con mi vida, me siento agotado, estoy sin fuerzas. Eso es normal. El tema que les quiero compartir hoy es: se acabó el tiempo de ovejas y llegó el tiempo de los leones. Por lo general nos acostumbramos y normalmente nos identificamos como ovejas, gran pastor, que es el Señor Jesús, y nos identificamos como sus ovejas. Entonces somos sus ovejas y creemos que somos sus ovejas y nos dedicamos a vivir como ovejas. Entonces, ¿qué hace una oveja? Balar todo el día, hacerme todo el día para que sus necesidades sean suplidas. Entonces los llevan a pastar a lugares más verdes para que puedan alimentarse. El pastor cuida de ellos, limpia sus heridas cuando se lastiman, quita su lana y hace todo un proceso de cuidado de la oveja. Entonces, como nos han dicho toda la vida que seremos ovejas y nos comportemos como ovejas, terminamos asumiendo ese comportamiento. Entonces nos dedicamos durante nuestro tiempo de creyentes, estoy hablando ya de un tema espiritual, a esperar y a clamar para que nuestro gran pastor, el Rey de Reyes, sea quien supla todas nuestras necesidades, y ese es la labor. Entonces, cuando sentimos que algo está fallando, que Dios no nos escucha, que algo sucede, que sentimos que hay un teléfono roto entre Dios y yo, nos frustramos, nos cansamos, nos sentimos abatidos, nos sentimos arruinados, sentimos que no hay futuro, sentimos que Dios se olvidó de nosotros, sentimos que no somos dignos, o nos vamos al otro extremo en culparnos, en poner cargas demasiado pesadas en nosotros, en sentir que no tenemos futuro en esto de caminar con Dios, que le fallamos a cada instante, que Dios no nos merece, que no somos dignos de su presencia. Todo eso. ¿Cuántos han pasado en este tiempo de cuarentena? No solamente en el tiempo de cuarentena, en su vida, por crisis profundas, por una oscura noche, por una tempestad, por un desierto que sientes que no se termina. O quizás hoy me estás diciendo es que mi vida es un continuo desierto, siento que no hay salida. Como que soy Pablo Remalas, es una sobre otra, siento que tengo la nube negra encima de mí, como en los dibujos animados antes, que salía el muñequito y se posaba una nube sobre él y el sol brillaba para todos, pero menos para él. ¿Cuántos han sentido eso? Pueden levantar una manita ahí en nuestro chat y puedes decir: yo me he sentido así, yo me he sentido así. Yo he sentido que he fracasado, yo he sentido que no hay futuro, yo he sentido que
que esto no es para nosotros. Yo he sentido que sin fuerzas, me he sentido agotado, me he sentido sin fuerzas, he sentido que no hay salida, he sentido que no hay un futuro. Y entonces leemos la palabra de Dios y nos olvidamos de sus promesas y pasamos por alto todas estas bendiciones que Dios ha puesto sobre ti y nos olvidamos de eso. Entonces hoy quiero aclarar varias cosas. ¿Qué es la fe? Y ya no lo sabemos quizás de memoria y dices, ay, ya me sé el versículo y ya sé que debo tener fe, pero la fe no es no tener miedo. La fe no es no sentir temor. La fe no es vivir pues levitando en la vida porque yo tengo fe que todo cambiará. No, la fe es la convicción y la confianza en sus promesas. Así estés pasando por situaciones de dificultad, así estés pasando por la horrible noche, así tengas y vengas sobre ti la persecución, así sientas el ejército respirándote en la oreja como al pueblo de Dios, tú tienes la confianza de que Dios está contigo y de que la fe te va a sacar de esto. También tenemos la creencia errónea, la creencia equivocada, la mala creencia de que nosotros debemos vivir, no debemos vivir pruebas ni situaciones si estamos con Dios. Entonces cuando vemos a una persona como Job viviendo una situación de crisis en su vida, de tristeza, de enfermedad, nos creemos con la autoridad de decir es que se alejó de Dios, nos creemos con la autoridad de decir que Dios se alejó de él, nos creemos con la autoridad de decir que está en pecado o que quizás está fallándole a Dios, y no es así. Yo he aprendido en mi caminar con el Señor y a través de todos los hombres de fe y mujeres de fe que están en las Escrituras, que hay tiempos de crecimiento, que Dios te pone en circunstancias para que crezcas. Hay tiempo de formación, hay tiempo donde tú como ser humano, como hijo de Dios, debes ser capacitado en diferentes circunstancias, porque la vida, si hay algo de lo que tienes convicción al nacer, es que algún día vas a morir. Entonces la vida tiene un límite, la vida tiene un final para ti y ese final va a llegar tarde o temprano. Lastimosamente vivimos nuestra vida esperando y confiando en ese final y solamente pensando en ese final, y nos olvidamos de vivir y nos olvidamos de confiar y nos olvidamos de creer y nos olvidamos del Señor y nos olvidamos de lo que Dios ha entregado en nuestras vidas. Entonces, en formación, en esos tiempos de confianza, en esos tiempos donde el Señor te pone a prueba, donde Dios te pone, yo siempre digo, el examen a pasar, porque Él ya te ha capacitado, Él ya te ha entregado a ti las herramientas para pasar lo que estás pasando con Él. Entonces vamos a recordar a David. David había sido ungido rey, pero en su preparación a su desierto, a su prueba o a su examen final, durante toda su vida, él vivió circunstancias. ¿Cuáles eran? Se enfrentó a leones, se enfrentó a osos para defender sus ovejas. Y él ya sabía la capacidad que tenía en sus manos. Cuando David conoció a Goliat, este hombre que tenía a todo el pueblo atormentado y a todo el pueblo, al ejército de Dios, sumido en temor y desconfianza porque era un hombre gigante que se había puesto enfrente de ellos.
este pequeño niño, porque David siendo niño, en la capacitación que había enfrentado, ya tenía un magíster en vencer gigantes. Él ya sabía que si se había enfrentado a un león, este hombre no le iba a quedar grande. Este hombre corpulento, gigante, blasfemo, Dios lo iba a entregar en sus manos. Entonces, con una piedra, entonces las personas dicen, no, solamente una piedra. Y no fue la piedra, fue la fe de David. Y la fe en él. Y la fe en creer que Dios estaba con él. Y lo que Dios había hecho antes lo iba a magnificar en este hombre. Y así fue como David entró en el reino de Dios y se convirtió en rey sin ser entronado directamente, sin ser puesto en ese trono, sin ser llevado al palacio del rey. Él en ese momento recibió el respeto del pueblo y del ejército con una pequeña piedra. Entonces tú estás ahí cansado, tú estás ahí frustrado, tú te sientes abatido, tú sientes que tu vida no tiene sentido, sientes que no hay salida, sientes que no vas más allá, sientes que llegaste a tu límite. Y volvemos a los versículos que leímos en Job. Dice, ciertamente olvidarás tus pesares y los recordarás como el agua que pasó. Tu vida, ¿cómo recordamos el agua que pasó? No lo recordamos, el agua pasó, el agua corrió. Tú no te paras al frente de un río a ver el agua correr y recuerdas el agua que pasó y dices y lloras porque se fue el agua. Simplemente corre. No es un recuerdo que atesoras, no es algo que marca tu vida. El agua corre y sigue corriendo y seguirá corriendo, y esa agua ya se fue y quizás está en el mar, pero no la recuerdas. Entonces por eso dice que olvidaremos tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. O sea, simplemente olvídate de ellos. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Dejarás de pasar tiempo esperando o confiando o metido en tu circunstancia que te oprime. Dejarás de estar mirándote al espejo de tu vida acusándote y diciendo no puedes, no eres capaz, no vas a salir de esta, no hay circunstancias. Cuando Jesús llegó a tu vida, Él llegó para cambiar tu vida. Él llegó para que trascendieras, para que algo pasara, para darte herramientas para superar. Y en todo tu caminar te ha capacitado con tus situaciones, con lo que has tenido en las manos, con lo que el Señor ha puesto, con tus desiertos, con tus enfermedades, con tus dolores, con tus circunstancias, con las personas que te han hecho daño. El Señor te capacitó para que pudieses afrontar situaciones mayores en tu vida. Hoy el mundo entero está viviendo esta situación de virus. Este virus nos ha metido en nuestras casas, quizás te ha llenado de temor, este virus te ha llenado, te ha magnificado la crisis, te ha puesto a pensar, a recapacitar, o te ha sumido en la profunda tristeza, o este virus es el final de tu vida. No sé cómo hayas recibido el virus, pero cuando salgamos afuera, cuando el virus se termine, cuando llegue un día final, este es el día donde todo volverá a la normalidad, donde volveremos a salir, donde volveremos a encontrarnos, donde volveremos a abrazarnos, donde podemos vivir nuestra vida con libertad. ¿Qué pasó en estos 4 meses de tu vida en Colombia, no? ¿Qué pasó en estos 4 meses de encierro? ¿Qué pasó en estos 4 meses contigo? ¿Pasaron? ¿Siguieron adelante? ¿Se convirtieron en 4 meses perdidos? ¿O
sacaron lo mejor de ti. En estos 4 meses quizás viviste depresión, ansiedad, euforia, sacaste las nuevas oportunidades, generaste ideas, te afirmaste en el Señor, o quizás no. A mí me da mucha... a mí se me hace normal que en las iglesias la cantidad de creyentes haya disminuido. Tú ves iglesias gigantes que tienen una cantidad de creyentes bastante amplia, pero en el momento de sus conexiones en vivo se conectan menos de la mitad. Y eso causa tristeza, pero a mí se me hace normal. ¿Por qué? Porque volvemos atrás. Las ovejas, ¿recuerdan? Nos acostumbramos a que el pastor o a que nuestro líder espiritual o a que la persona a la que tenemos como referencia sea quien nos impulse y nos lleve a ese lugar de bendición. Entonces estamos detrás de, o nos sentimos cómodos en nuestra reunión de iglesia, o nos sentimos ovejitas que vamos detrás. Pero cuando nos desacomoda la situación que vives, es muy normal. Les voy a decir algo. Nosotros llevamos pastoreando más de 10 años y es muy normal, es sumamente normal que en tiempos de crisis, cuando vienen situaciones económicas, cuando vienen situaciones emocionales en la persona, deje de asistir a la iglesia, se aleje, se encueve. Recuerden que hace 8 días mi esposo les hablaba de los valientes de David. Se meta en una cueva y se aísle. Y volvemos a la oveja que bala y espera que todo sea perfecto, que los pastos sean verdes, que te lleven de mejor, que te acurruquen, que te consientan, que te llenen de para limpiarte, para que no se peguen las plagas o los bichitos. Esa es la oveja y estamos acostumbrados a esto y estamos acostumbrados a que en tiempos de crisis la culpa la tiene Dios y dejamos de ver a Dios o dejamos de buscar a Dios porque ya no hay nada que hacer o te sientes demasiado con demasiadas responsabilidades espirituales, hablando ya de tu ejercicio en el Señor, y empiezas a cambiar tu manera de verte a ti mismo y te pones cargas demasiado pesadas, y cuando sientes que le estás fallando a Dios porque estás cayendo en situaciones repetitivas en tu vida que debiste haber dejado porque llevas mucho tiempo de creyente, y entonces lo primero que haces es alejarte del Señor, es irte de su presencia, es abortarte del Padre. Entonces te alejas de Dios. ¿Qué pasó con Pedro cuando se encontró con la cruz? Y este hombre que le había cambiado la vida, que era Jesús, el Hijo de Dios, al que él reconocía como el Hijo de Dios, al hombre que él admiraba, porque lo había visto hacer milagros, al hombre que él admiraba porque lo vio sacar a un hombre de una tumba después de días de muerte, al hombre que transformó su crisis en oportunidad, al hombre que llegó a su vida para multiplicar su escasez, a este hombre que cogió su crisis, que era la falta de peces en su trabajo, estaba frustrado, estaba cansado, se sentía herido, se sentía abatido, se sentía acorralado, se sentía sin fuerzas.
Este hombre llegó a ser luz, llegó a abrir las puertas de su cárcel y a decirle con una sola palabra: yo puedo transformar, yo puedo cambiar tu oscuridad en amanecer. Y yo di una palabra y le dijo a Pedro: ve y lanza la red de nuevo. Y Pedro lanzó la red y vio cómo su vida fue transformada, cómo esa escasez se multiplicó, y caminó junto a Jesús 3 años, y todo lo que él conocía, todo en lo que él se había convertido, que era el seguidor de Jesús, era el discípulo de Jesús, era aquel hombre al cual se sujetaban los demonios, era este hombre que dejó de ser el simple pescador, que dejó de ser ese hombre frustrado, ese hombre fracasado, ese hombre con tristezas. Este Pedro, al que Jesús se encontró en la barca, sin ganas de luchar, cabizbajo, frustrado, Jesús le dio una nueva oportunidad y le cambió el chip y le dijo: con lo que tú haces, en lo que tú no eres bueno, en lo que tú no tienes sentido, yo lo voy a transformar y te convertiré en pescador de hombres. Este hombre, este Pedro, a este mismo que había visto milagros, cuando ve a Jesús colgado en la cruz, morir, desangrarse y no hacer algo, yo siento y pienso, y toda mi vida he pensado cuando leo estos capítulos cuando llevan a Jesús a la muerte, a la cruz, al Calvario. Yo pienso que todos sus discípulos esperaban que pasara algo sobrenatural, que algo sucediera, que se estremeciera el cielo y que descendiera el Señor y el Espíritu Santo y algo sucediera, que no iba a llegar a la muerte de Jesús, sino que ahí en esa cruz iba a pasar algo sobrenatural, que realmente sucedió, pero no eran lo que sus ojos esperaban. Esperaban que este hombre que sanaba enfermos, que este hombre que multiplicaba, que este hombre que había convertido mi escasez en sobreabundancia, que me había dado la posibilidad de ver la cantidad de peces que nunca en mi vida había visto, y que pude bendecir a mis compañeros de trabajo. Este hombre había muerto. Él estaba esperando que el Señor Jesús se levantara y algo sucediera, pero no, este Jesús en el que yo confiaba murió. En ese momento, Pedro dejó de ser oveja. En ese momento, Pedro tenía una responsabilidad. Jesús dejó durante sus 3 años la capacitación. Ponte a pensar en esto. Tú vas al colegio, a la universidad y te capacitas para poder ejercer una carrera. Yo no me imagino a un médico después de tantos años de estudio, ya en su ejercicio de la labor, andando con el profesor detrás diciéndole: lo estás haciendo muy bien, lo hiciste súper bien, uy, qué bueno eres. Qué bien estamos cuando en la vida todo nos está saliendo bien. Qué fácil es caminar cuando en tu vida y en todo tu alrededor todo está fluyendo. Qué fácil es caminar cuando todo está bien en casa, cuando está bien con tus hijos, cuando todo sale bien. Qué fácil es continuar cuando no hay un bache en el camino. Qué fácil es caminar y seguir a Dios cuando no te enfrentas a una pandemia. Qué fácil es autoproclamarte creyente y lleno de fe cuando no viene la crisis a tocar tu puerta y a decirte: aquí estoy. Qué fácil.
el Señor nos capacitó y nos enseñó a través de sus discípulos que Él se iría y nos dejaría uno igual a Él para seguir guiándonos. No estamos solos, pero Pedro nunca lo pudo entender. A Pedro se le desbarató su Dios, a Pedro se le desbarató su fe, a Pedro se le desbarató su vida cuando vio a Jesús morir en la cruz. Se acabó todo. Todo perdió el sentido. Pero Jesús les había dicho tiempo atrás, cosas mayores harás. Cosas mayores harás. Deja de depender del otro. Levántate, ruge. A mí me impresiona, y no sé si ustedes lo han visto alguna vez, a un toro enjaulado, encerrado, acorralado en un corral, porque las vacas son muy dóciles. Pero no sé si ustedes han visto a un toro acorralado, que empieza a rasgar el piso cuando uno se acerca demasiado, como que dice, sí, yo estoy aquí acorralado, pero yo sé quién soy, yo soy un toro. O no sé si ustedes alguna vez han visto un video de un león o un elefante o un tigre en un zoológico, que están encerrados y están lejos y para el espectáculo de todos, para que podamos ver cómo es un tigre y un león. Pero ese animal ahí, enjaulado, ahí acorralado, ahí con no sé cuántos metros de protección, sigue siendo un león, sigue siendo un tigre. Y tú te puedes acercar al vidrio o al lugar donde él está lejos y tú sigues sintiendo temor de que ese animal imponente, porque nunca ha dejado de ser un tigre, nunca ha dejado de ser un león, sigue siendo ese animal salvaje. Tú no sientes no sientes la confianza de ir a meterte en su corral o en su lugar de encarcelado, porque realmente no sientes esa confianza de meterte a ese lugar y decir, yo me voy a meter a la cueva de los leones, yo me voy a meter a la cueva donde están los tigres. No sientes esa confianza porque sabes que él sigue siendo un león, que él sigue siendo un tigre. Y lo mismo pasa con los toros. Yo he visto toros de lejos enjaulados, encarcelados, acorralados en su corral, que te limitan y que te protegen de ese animal, donde él está haciendo sus sonidos para atacarte y tú dices, no, yo me alejo, porque empieza a rasgar la tierra y tú dices, va a salir corriendo y se va a llevar por delante esas maderas que lo separan de mí, ese límite del corral. Él va a salir corriendo. Eso era lo que Jesús quería que pasara con Pedro, que Pedro cogiera su corral en el lugar donde se había metido en la muerte del Señor, que Pedro y todos sus discípulos tomaran en sus manos todo lo que el Señor les había dado en 3 años, toda la autoridad, toda la fe, toda la confianza, y que dijeran, el Señor me dejó me dejó uno igual a Él, y que se apoderaran de eso y dejaran de depender del hombre físico que estaba con ellos, que era Jesús, que era el Hijo de Dios, que no era cualquiera, pero que dejaran de ser ovejas dependientes, que tomaran leche, que estuvieran ahí pendientes de la mamá, que no pueden hacer nada, que están ahí demasiado tranquilitos. Es como cuando tú eres niño y no te preocupas por nada y no sabes cómo llega el alimento a tu mesa, que no sabes cómo se pagan los servicios, el arriendo, que no sabes cómo los papás te compran o cuál es el esfuerzo de ellos, y te dedicas a pedir y a decir, papá dame, papá ponme, papá yo quiero el último juego, papá quiero esto, y te dedicas a vivir como oveja.
y te dedicas a ser una oveja. En los caminos de Dios nos pasa mucho, y creo que sin ofender a nadie, el 80% de las congregaciones en el mundo entero son ovejas que se dedicaron su vida completa a valar y a esperar que Dios supla sus necesidades. Ay, no tengo, y el Señor, dame, Señor, ponme, Señor, haz. Y cuando nos desequilibramos y perdemos el norte, dejamos de creer y tu fe se apaga y tu fe se hace menos y dejas de confiar. Y me encanta ese versículo que dice que nada nos apartará del amor de Dios. Ni la hambre, ni la desnudez, ni la falta de fe, ni la duda. Nada debe apartarte del amor de Dios. Nada debe cambiar tu concepto de amor de Dios. Nuestra oración todos los días es: Señor, que no se aparten de ti, pero que realmente no se aparten de la fuente que genera resultados. Que tú cojas tu situación de escasez y te empoderes de eso y digas: ya Dios me entregó las herramientas, que hay miles escritas en su palabra de herramientas para que tú puedas apoderarte de tu vida. Lastimosamente nos dedicamos a vivir esta vida y a seguir derecho en crecer, reproducirnos y morir. Y nos olvidamos de dejar una huella, y nos olvidamos de que tú puedes cambiar tus circunstancias, y nos olvidamos de que si tú confías en ti, miren, voy a romper un esquema religioso en tu mente que te han dicho toda la vida. Es: cree y todo es posible. Es verdad, es cierto. Tú cree y todo será posible. Pero si tú no crees en ti, nada será posible, porque estás creyendo en alguien lejano, estás creyendo en alguien que puede hacer algo por Pedro, por Juan, por Lucas, pero no estás creyendo en alguien que pueda hacer algo contigo. Si tú no crees que tú eres hijo de Dios, si tú no crees que tú puedes cambiar tus circunstancias, si tú no crees que todo lo que esté sucediendo a tu alrededor, tú tienes la autoridad y tienes el control sobre tu vida y eres el dueño de tu vida, no las circunstancias. Leemos a lo largo de la escritura Daniel. Daniel era un hombre que amaba a Dios, que fue metido en una circunstancia donde su fe fue probada, donde su confianza en Dios fue probada, donde sus creencias fueron probadas, y él debía dejar todo esto para poder seguir viviendo. Ni siquiera era seguir bajo el reinado en el que estaba, era para poder seguir viviendo. Él tenía que decidir proclamar su fe y su confianza, y él creía tanto en lo que él era en Dios, que él tenía la seguridad que podía confiar en Dios sobre toda. Me encanta una canción que dice: sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, sigues siendo rey. Creo que es de Koalo Zamorano. Esa canción que dice: sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, sigues siendo rey. No se las voy a cantar porque no me acuerdo muy bien de la letra, de la melodía. Pero es eso, es que sobre toda circunstancia, no importa lo que pase. Esto le pasó a Pedro. Él no entendía que sobre la muerte de Jesús algo iba a pasar. Él era el rey, él tenía el dominio sobre eso, sobre tu crisis, pero él te hace a ti copartícipe de tu vida. Y tú decides qué hacer con tus circunstancias. Job, y los invito a que se lean todo el libro de Job.
en este tiempo de tribulación, en este tiempo de necesidad, en tu tiempo de crisis, que te leas a que lo perdió todo, que fue rechazado, que fue vituperado, al que le decía a su misma esposa, muérete y ya, muérete y reniega de Dios y muérete, al que perdió sus amigos, al que perdió su familia, todo lo que tenía, todo lo que había en él, todo lo que lo acompañaba, él lo perdió todo. Y sobre todo, él puso a Dios. Sobre toda circunstancia, sobre todas tus batallas, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Rey. Y esa es la invitación de esta tarde, a que sobre tu circunstancia, no sé cuál sea, puede ser una crisis económica, puede ser tu batalla interna toda la vida, has batallado con tus emociones, has batallado con unas ganas de venganza, un deseo en tu corazón de que algo pase, has batallado con tus situaciones o tus circunstancias alrededor y tú sientes que no puedes salir adelante porque es lo que hay. Has batallado con tu fe, has batallado con tu confianza en ti mismo y en Dios. Él sigue siendo rey. Él seguía siendo rey en medio del desierto cuando su pueblo llegó al límite del mar. Y estos hombres y mujeres y niños vieron el mar abrirse al frente de sus ojos y vieron cómo el Señor, con una sola acción de un hombre, a través de Moisés, un hombre que creyó en que Dios en él podía hacer cosas maravillosas, que Dios con él podía lograr que el mar se abriera. Para Dios es muy fácil abrir el mar y no te necesita, pero Él necesita que tú creas en ti, en Él. No quiero que me malinterpretes, pero cuando tú te dices hijo de Dios, tú debes creer de la capacidad y la capacitación que tienes en Dios. No sé si me hago entender. Tú con Dios, o sea, es una suma. Dios y yo. Dios más Tatiana, Dios más Liliana, Dios más Zaida, Dios más Marisela, Dios más Diego, Dios más cualquier persona que me esté viendo, cualquiera que sea tu nombre, Juan, Pedro, Lucas, Andrés, Natalia, no sé cuál sea tu nombre, pero Dios más, sumado a ti, Dios sumado a ti, pueden conquistar naciones. Sumado a David, conquistó naciones. Dios, sumado a Moisés, logró que el pueblo llegase al lugar de bendición que Él tenía para ellos. Y en ese caminar el pueblo fue limpio, en ese caminar el pueblo fue transformado, en ese caminar el pueblo fue recuperado en lo que Dios había escrito para ellos. Dios más Pablo ha llegado a naciones, ha hecho que el evangelio sea proclamado. Gracias a Pablo, hoy tú y yo conocemos del Señor. Gracias a ese hombre, porque creyó en lo que él podía hacer en Dios. Creyó en que Dios podía hacer con Pablo, con este hombre. Pedro dejó de creer, Dios más Pedro, y se devolvió a su situación de fracaso. Pedro, cuando vio que el hombre que estaba caminando con él se venció en la cruz, cuando creyó que el mundo había vencido a Jesús y lo había colgado en una cruz, se devolvió a su lugar de fracaso,
se devolvió a su crisis. Y es normal. Yo no te quiero decir que estás en pecado porque tienes temor. No te quiero decir que no tienes fe porque en tu corazón hay angustia. O no te quiero decir que estás en pecado porque tú sientes culpa. O no te quiero decir que estás en pecado porque sientes que no avanzas. O no te quiero decir que estás en pecado porque estás deprimido. Leemos en la escritura hombres como Elías, que había acabado con 400 hombres que seguían a Baal, sacerdotes de Baal. 400, no era uno ni dos. Él vio como Dios en su vida había cumplido cada cosa. Vio descender fuego del cielo. Él vio cosas impresionantes. Este mismo hombre se metió en una cueva por la amenaza de una mujer. ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Y saben por qué te encuevas? ¿Y sabes por qué pierdes la crisis y por qué te da tristeza y por qué tu espíritu se nubla y por qué sientes que desfalleces? Porque dejaste de creer en ti. Ese hombre dejó de creer que Dios iba a hacer cosas mayores con él y empezó a creer en la palabra de esa mujer y empezó a creer y le empezó a dar fuerza a la palabra de esa mujer. A ti te puede estar pasando lo mismo. Dejaste de creer en lo que Dios podía hacer. Apagaste la voz de Dios. Quizás no has dejado de creer. Le bajaste el volumen a la voz de Dios y empezaste a escuchar más la voz de tus hermanos. Empezaste a escuchar más la voz de las personas que tienes alrededor. Empezaste a escuchar más las circunstancias. Empezaste a escuchar más la voz del noticiero. Empezaste a escuchar más la voz de aquel que de su boca solo sale maldición, de aquel de boca solo habla muerte y no vida, y empezar a bajarle el volumen a lo que Dios había dicho que iba a hacer. Volvemos a esa canción que quiero que ahorita que sobre toda circunstancia, ahí cuando tú estás en crisis, cuando estás llorando, cuando dices no tengo nada en mi nevera, no, mi amigo, mi hermano, mi familiar le decretaron que tiene COVID-19. Le dijeron que tiene cáncer a mi hermano, mi mamá, mi familiar. Consultas tu bolsillo y el bolsillo te habla y te dice estás grave, no hay salida, no hay mejoría. Esto ya te llevó a la crisis. Consultas los financieros de tu empresa y eso te lleva, empezaste a escuchar la voz equivocada. ¿Qué voz estás oyendo? ¿Qué voz estás escuchando? Sigues siendo oveja, llorando por los ríos, esperando a que algo suceda, y el Señor ya te capacitó y te dijo, levántate como un león y posiciónate en el lugar donde yo te he llamado y te he puesto. Vuelve a tu posición de fe, posición de confianza. Vuelve a la posición que yo te di. Y ese león que está enjaulado, ese león que está en una jaula, aún sigue siendo imponente para el otro. Ese león que está venido, que se siente que es menos, que siente que no pasa nada, ese león sigue siendo león. Nunca ha dejado de ser león. Por más circunstancias en su vida, cuando abren la puerta
de esa circunstancia que lo llevó a estar encerrado, va a salir y se va a comer o va a acabar con lo que se le atraviese, porque es un león. Pedro no entendía que él era un discípulo hacedor, que era un apóstol, que era un enviado para hacer, y volvió a su cueva. Le empezó a escuchar la voz del que lo acusó cuando Jesús estaba padeciendo, y le dijo: tú eres uno de ellos. Y él dijo: no, porque sintió miedo, porque sintió que lo podían matar a él también. Y Jesús, cuando le dijo: yo oraré para que tu fe no decaiga, él se olvidó de esas palabras, él se olvidó de los anclas. Jesús te dice a ti: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hay miles de anclas espirituales que te pueden sacar de tu cueva, que te pueden volver a posicionar como león, que dejas de sentir que tú no eres nadie. Hay muchas anclas donde el Señor te dice: yo te haré a ti una nueva criatura. Yo voy delante de ti, yo camino delante. Y vuelve el Señor y te posiciona. El Señor se volvió a encontrar con Pedro. Yo no te estoy diciendo esto para que tú te quedes en la cueva llorando toda la vida. No, no, no. Estoy diciendo esto para que volumen a las voces equivocadas que estás oyendo y empieces a escuchar lo que Dios dice de tu circunstancia. Tú eres capaz de mover una montaña si tu fe en ti y en lo que Dios puede hacer contigo. No, tu fe en lo que Dios puede hacer contigo hace que creas en lo que tú puedes hacer con Dios. Va a cambiar todo a tu alrededor. Familia, queridos amigos, necesitamos que tu nombre, este es el Señor Rey de Reyes, Señor de Señores, al que no se le escapa nada, al que te creó todo lo que tú ves, al que es tan perfecto que hace que esta tierra en la que habitamos, redonda, dé las vueltas que tenga que dar, haga lo que tenga que hacer y no. El Señor necesita que tú te sumes a su nombre y creas que Él te capacitó y te puso en un lugar de gloria y de bendición, y que junto a Él vas a lograr que cosas maravillosas sucedan en tu vida, que junto a Él pueden cambiarle el color a lo que estás viviendo, que dejes de escuchar más duro la voz de la crisis, la voz de la enfermedad, la voz de la nevera, la voz de tus bolsillos, la voz de que te acusa, de tu mente que te acusa y te dice: tú no puedes, no eres capaz, no puedes vencer esto, no puedes vencer ese pecado, eres un pecador, eres un mal hijo de Dios. La voz que te acusa en tu mente y te dice: te abandonaron, te dejaron, no puedes seguir. Esa voz que te acusa en tu cabeza, esa voz que te acusa, le tienes que bajar del volumen y poner al Rey de Reyes en la posición en la que debes poner. Señor, sobre mi enfermedad, Señor, sobre el COVID-19, tú eres Rey. Sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres Rey. Tú eres el Señor de señores. Tú dices de mí que conmigo toda circunstancia será vencida. Tú dices de mí, Señor, que me pondrás en lugares de bendición. Tú dices de mí que me llevarás a pastizales.
de bendición. Tú dices de mí todas las promesas que el Señor dice de ti. Tienes que empezar a subirles el volumen. Vuelvo a leerte estos versículos y dice, ciertamente, apodérate, el Señor te está diciendo a ti, Juan, Pedro, Liliana, Lucas, Andrés, Felipe, no sé cuál sea tu nombre, dice, ciertamente olvidarás tus pesares. Tatiana, ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía. Yo creo eso en el nombre de Jesús. Y la oscuridad será como el amanecer. Traducción Tatiana. La oscuridad es una oportunidad en tu vida. Es un nuevo día. Cuando hay mayor oscuridad, es mayor oportunidad. Cuando mayor sea la crisis, es la mayor oportunidad de demostrar de que estás hecho. Es la mayor oportunidad de creer que sobre todas circunstancias y sobre todas tus batallas, Él es rey. Él sigue siendo rey. Él sigue siendo el que tiene el control en tu vida, en tu familia, en tus circunstancias, sobre tus emociones, sobre tu carácter. Él sigue siendo Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Cuando mayor es la oscuridad, será como el amanecer. Es tu tiempo de bendición. Este 2020 es el tiempo donde el Señor nos va a sacar de nuestra cueva. A nosotros como familia, y nosotros lo creemos. Creemos que el Señor nos lleva de gloria en gloria, aún al frente del mar, aún en medio de una cueva, aún sin agua y sin alimento. Él nos va a sacar en victoria, en el nombre de Jesús. Así que, Señor, vamos a orar. Y te pedimos, Padre, gracias te damos por este tiempo, por esta palabra. Gracias te damos porque tú eres fiel y sigues siendo fiel. Gracias, Señor, porque tú eres rey. Gracias, Señor, porque aún en medio de mi dolor, aún en medio de aquello que no me permite avanzar, hoy tú te impones como rey. Hoy yo creo que dejo de ser una oveja y me posiciono como el rey quiere que me posicione. Yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu hijo, Dios. Y yo creo que tú cambias mi vida y mis circunstancias. Que junto a mí podemos construir una mejor vida. En el nombre de Jesús. Y sobre toda tempestad, tú sigues siendo rey. Yo no sé cuál sea tu circunstancia en esta mañana. Yo no sé si sea enfermedad. Yo no sé si sea temor. No sé si sea una crisis emocional. No sé si sea depresión que te ha acompañado toda tu vida. No sé si digas es que yo siento que no debí nacer y que como que la vida me da muy duro y la vida me golpea. Estoy en un ring de boxeo con la vida. Quizás tú te sientes así. Hoy en esta mañana tú le vas a decir al Señor, tú eres rey sobre mis batallas. Las batallas se ganan cuando yo pongo en posición a mi contrincante, que es el Rey de Reyes. No a mi contrincante, sino a mi ficha, al que va a pelear por mí, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que no tiene contrincante en el mundo, es el Señor de Señores y Rey de Reyes. Entonces vamos a subirle esta canción, vamos a adorar juntos y en medio de la adoración suceden cosas maravillosas. En medio de la adoración van a haber milagros porque tú le vas a rendir, te vas a poner en la posición que Dios quiere que te pongas. Y le vas a rendir autoridad al que la merece. Y lo vas a poner a Él en tu batalla.
y Él va a estar contigo al frente del mar y te va a decir: listo, estás listo, levanta la vara, vamos Ninfa, vamos Liliana, vamos Diego, vamos Tatiana, vamos Marisela, vamos Andrés, vamos, no sé, el que esté ahí, y te va a decir: levanta tu vara y lo verás con tus ojos, en el nombre de Jesús. Así que vamos a subirle esta canción y vamos a adorar un segundo, tú y yo. Con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía, Rey sobre toda tempestad. Eres Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Vamos, díselo, Señor, tú eres Tú Rey eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey, eres Rey. Tú eres Rey, Señor, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey sobre mi vida. Cambias, Vengo a ti, con mis cargas vengo. Hoy vengo a ti porque tú eres mi sustento, Dios. Torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. tú eres Rey. Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey. Tú eres Rey. Sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres Rey. Vamos, díselo ahí en tu circunstancia. Díselo al Señor. Y díselo a tu circunstancia. Y dítelo a ti mismo. Él es Rey sobre mi enfermedad. Él es Rey sobre todas mis circunstancias, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Sí, eres Rey. Hoy declaramos que tú eres Rey. Eres a quien tengo yo en los cielos, solo a ti mi Rey eterno. A quien tengo yo en los cielos, solo a ti mi Rey eterno. A quien tengo yo en los cielos, solo a ti mi Rey eterno. A quien tengo yo en los cielos, solo a ti mi Tú estás en los cielos peleando mis batallas. Tú estás en el cielo capacitándome en medio de mi situación, en mis tiempos de aprendizaje, Señor. Gracias, gracias. Tú eres Rey. sobre toda Tú eres tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Decláralo ahí donde tú estás. Sobre toda Tú enfermedad, eres Rey sobre el COVID-19. Tú eres Rey sobre todo en mi vida. En el nombre de Jesús. sobre todas mis batallas, Tú eres Rey. sobre toda enfermedad, Tú eres Rey. Rey sobre toda enfermedad.
hemos creído en lo que tú puedes hacer en mi vida, Señor. Hoy te pido perdón por darle mayor autoridad a las voces a mi alrededor. Hoy te pido perdón por creer más en lo que el mundo dice que debería ser mi vida. Hoy te pido perdón si he creído más las voces de mi interior que me hablan y me dicen que no puedo, que no soy capaz. Hoy te pido perdón, Señor, porque he escuchado y le he dado más volumen en mi vida a las voces que opacan lo que tú puedes hacer conmigo. Hoy te pido perdón, Señor, si no he creído que tú puedes transformarme. Hoy te pido perdón si no he creído que tú puedes cambiarme. Hoy te pido perdón si no he creído que tú puedes hacer conmigo lo que dices que puedes hacer. Hoy te pido perdón porque no he conquistado mis batallas, porque me he rendido, porque me he entregado al enemigo, porque lo he dejado todo y le he dicho al enemigo que tiene autoridad sobre mi vida. Hoy te pido perdón, Señor, porque he entregado el botín al enemigo, me he entregado por completo, me he entregado sin luchar. Porque entré a esta batalla de la vida, en este punto de mi vida perdiendo. Hoy, Señor, te pido perdón porque te he dejado a un lado. Porque, Señor, te pido perdón porque he sentido que has fracasado conmigo. Hoy te pido perdón, Señor, porque llevo mucho tiempo siendo oveja, balando y esperando a que tú me des. Hoy, Señor, clamamos y te pedimos que nos perdones, que perdones la intención de mi corazón, lo que gobierna hoy mi vida. Perdónanos, Señor. Y solamente tú puedes transformar, solamente tú puedes llevarnos a lugares de bendición. En el nombre de Jesús, hoy venimos a ti y clamamos. Hoy venimos a ti y nos ponemos en el lugar de honra y de gloria en el que al que tú nos quieres llevar. En el nombre de Jesús. Ruego, Señor, y declaro sobre mi vida y la vida de mis hermanos que se posiciona tu reino en mi casa y en la casa de mis hermanos. Y todo aquel que esté sin trabajo, y todo aquel que esté desanimado, y todo aquel que esté abatido en sus emociones, y todo aquel que no vea salida, y todo aquel que esté enfermo, Señor, en el nombre de Jesús declaramos que tú te posicionas sobre su vida ahora y que tu reino se hace efectivo en su vida y que se abrirán puertas laborales y que se abrirán puertas en lo que él cree que no tiene salida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos porque tú eres el Rey y hoy declaramos: el Rey camina conmigo, el Rey está sobre mí, el Rey está sobre mis circunstancias, sobre mis batallas. Él es Rey, Él no ha perdido nada, Él sigue siendo Él sigue siendo el gran yo soy, el alfa, la omega, el principio, el fin, el poderoso gigante que camina como nosotros. En el nombre de Jesús sigue siendo Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por conectarse con nosotros en nuestro tiempo de iglesia. Gracias porque podemos juntos recibir lo que el Señor tiene para entregarnos. Antes de poder compartir contigo esta palabra y poder llegar a entregarte este mensaje, el Señor ha hablado a nuestros corazones primero y nos ha llevado a un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de confianza, un nuevo nivel de podernos entregar por completo al Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.